Quiero invitarle para que nos acompañe a Efesios capítulo número 6 y podamos leer en la poderosa palabra del Señor. Efesios 6, versículo 18 dice: La Escritura, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y súplica por todos los santos. Padre, damos gracias por tu preciosa palabra, porque nos bendices. Gracias, Señor, por fortalecernos y por hablar de una forma preciosa y sobrenatural a nosotros. Nos disponemos en este tiempo para que seas tú en medio de nosotros, ayudándonos, fortaleciéndonos, llenándonos con tu gracia, amor, favor y misericordia. Gracias por cuidarnos. Gracias por llenarnos con esa gracia sobrenatural que solo tú sabes dar. Bendecimos tu palabra, Señor, y oramos para ser fortalecidos y llenos de gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle para que en sus notas tome este título: Santos. Santos. Hay un ideal, y hablar de santos de, de esta forma en la que el apóstol Pablo regularmente tiende a definir y hablar de los cristianos, a veces nos mete en varios líos porque no lo estamos entendiendo de la forma que lo está expresando el apóstol Pablo. El ideal que el mundo presenta de los santos son personas perfectas, personas que han hecho obras asombrosas, un título para algunos pocos, y entonces el entender el santos desde esa perspectiva, tal vez nos digo que nos ha metido como en dificultades porque nos ponemos una carga más allá de la que compete a entender realmente a qué se está refiriendo el apóstol Pablo. ¿Y por qué digo que nos mete como en una carga o en una camisa de 11 varas, como diría mi abuelo, o en algo que se vuelve tal vez una carga en lugar de un beneficio para nosotros? Sí, debe haber en nosotros una responsabilidad, pero tenemos que comprender a qué se refiere bien con santos. Porque a veces pensamos que una persona santa no es tentada, no va a tener dificultades. Un santo es aquel que ha alcanzado un nivel de perfección donde nada del mundo le toca, donde usted ya no siente nada, y no es el escenario en el cual y al cual el apóstol Pablo se refiere, y también la escritura nos habla. Y entonces aquí hay un desarrollo importante que da el apóstol Pablo sobre los santos y que tenemos que entenderlo para poder avanzar en nuestro propósito. Dice, después de nombrar toda la armadura de Dios y entrar en el escenario práctico de la oración en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia, y dice, y súplica por todos los santos. ¿Por qué el apóstol Pablo introduce la palabra santos? ¿Por qué no dice los hijos de Dios? ¿Por qué no dice los cristianos? ¿Por qué nos llama de otra forma, sino nos coloca esta palabra que en el griego significa hagios, o es la palabra hagios? Hagios significa que es algo sagrado, que es puro, moralmente sin culpa, está consagrado. La definición es santo, santísimo, santa. El hagios, que es la palabra que utiliza el apóstol Pablo, nos habla de algo que es importante entender cuando se habla de santos, y es estar apartado. Y esto porque es importante, porque se les llama y llama Pablo a los cristianos, los llama santos porque han sido apartados. Y esto es importante. Santo significa algo que ha sido apartado para un uso específico y puntual. Y ese ser apartado, aparte de que primero no es una elección personal,
Y eso es importante que lo entendamos. Tú y yo somos y hemos sido apartados del mal porque Dios nos ha amado. Te amó, ¿sí? Y entonces Él te apartó está apartándote del pecado porque has sido llamado por el Señor. Pero también hay una definición que es importante entender y es de santos entendido en este verbo hagios como ese ser diferente y ese ser consagrado para un propósito sagrado. Entonces, estas tres definiciones son importantes que las tengamos presentes. ¿Por qué? Si usáramos estas definiciones, la traducción diría lo siguiente: súplica por todos los que han sido apartados. Súplica por todos los que son diferentes. Súplica por todos los que han sido consagrados para un propósito. Entonces, este es el escenario en el cual se define esta palabra santos, que puede ser muy diferente del escenario en el cual el mundo presenta la santidad. Entonces el mundo presenta un estándar de santidad o de santos a aquellos que prácticamente no tienen ninguna mancha, ninguna tacha, pero no es así como lo está viendo el apóstol Pablo y como nos lo presenta la Escritura. Nos presenta que un santo es una persona que ha sido apartada. ¿Apartada de qué? Pues apartado del pecado, tomado, restaurado por el Señor. Esta palabra siguiente tal vez nos coloca en un escenario diferente y es la misma palabra diferente, ser diferente. El hagios que está viendo el apóstol Pablo y a quienes escribe son aquellos que son diferentes, y tú y yo somos diferentes porque no actuamos como el mundo actúa. Y eso es algo que tenemos que entender. El mundo ve a los diferentes como raros, ¿sí? Como que se salen del molde, como que no están encajando en las cosas. Así lo ve el mundo. Pero el Señor nos presenta en el contexto de santos. ¿Por qué lo hace? Porque es importante que nosotros entendamos que el tener al Señor de plano y de por sí nos hace ser diferentes. Ya somos diferentes porque ya no vas para donde el mundo va, no vas para donde todos van, ya actúas en ti. Hay una semilla que ha sido sembrada y entonces el ser rescatado del pecado ya te hace diferente porque la Escritura misma dice, ustedes son la luz. Y si hay un lugar de tinieblas y llega la luz, pues la luz es el diferente. Y eso es algo que tenemos que entender. Aquí Pablo les está diciendo, hay que orar por los que están apartados. Apartados, no que se han salido del camino, sino que han sido separados para Dios. Aquellos que son diferentes. ¿Usted es diferente? ¿Yo soy diferente? Claro, porque mientras otros no pagan el Transmilenio como debe ser, yo sí lo pago. Porque mientras otros usan artimañas, cosas, yo no lo hago. Mientras otros deciden tomar atajos en las cosas, yo no lo hago. ¿Por qué no lo hago? Porque yo he sido consagrado para un propósito, he sido llamado. Entonces Pablo nos está presentando este ámbito. Y es importante que lo entendamos, la santidad, el ser santos, como la identidad propia del creyente. Se usa, y lo usa Pablo, este término hagios, para hablarle a los creyentes en Cristo, no solo para unos pocos espirituales. Y es aquí donde tenemos que quitar ese concepto de nuestra mente y de nuestro corazón. Porque a veces pensamos que santos, sí, son unos pocos, ellos sí son santos, el líder, el pastor, fulanito, él sí es santo, yo no soy santo. No, eso es un error, ese es un pensamiento mundano que ha venido a tu vida y no te permite entender que tú eres santo.
Y usted dirá, pero ¿cómo que yo voy a ser santo? Si mire a veces cómo me porto, si mire los pensamientos que tengo, mire las situaciones que estoy enfrentando. Entonces aquí es donde tenemos que entender la identidad, lo que implica este llamado a ser santos y ser santos. Entonces los santos son apartados por Dios porque no es un logro humano, es una elección divina. La escritura misma habla del Señor, dice, no me elegisteis vosotros a mí, ustedes no me eligieron a mí. Yo, dice el Señor, los elegí a ustedes. ¿Quién es el que los ha elegido? ¿Quién es el que ha tomado tu vida? ¿Quién es el que te ha elegido? Es el Señor. Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y mire lo precioso que recoge el apóstol Juan. Dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Quién es el que te ha puesto para que vayas y lleves fruto? El Señor. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. O sea, no es una elección personal. En la escritura vemos al Señor elegir personas. Él es el que las elige. Él es el que te ha elegido a ti, no eres tú. Tú y yo estamos respondiendo a esa elección que Dios ha hecho. El Señor te elige. Y entonces tú respondes y dices, sí, yo quiero recibirte como mi Señor y Salvador, yo quiero ser tu hijo, yo quiero eso, pero el Señor es el que nos ha elegido. Eso significa el ser apartados, el que no somos nosotros, no es un propósito humano, sino es un propósito divino. Separados con un propósito es entender que no somos de este mundo. Estamos en el mundo, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Y ese entendimiento es importante para nuestras vidas y para nuestros corazones. Es importante que nosotros entendamos ese principio precioso y poderoso. Dice Juan capítulo 17, 14 al 16, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y a lo que se refiere y a lo que está hablando Juan y las palabras que recoge del mismo Señor Jesús es que ¿por qué no soy del mundo? Porque el mundo tiene sus formas de actuar y la vida cristiana es una contracultura. Actúa muy diferente a como actúa el mundo. El mundo negocia los principios. El mundo negocia todo. El mundo busca satisfacer momentáneamente los deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice la Escritura, y declara, dice, va a permanecer para siempre, porque el mundo pasa y sus deseos, el mundo pasa. Hoy el mundo tiene deseos de esto, y los cumple y se acaba y va a lo siguiente. El mundo siempre está buscando lo que viene. ¿Qué es lo que viene? ¿Cuál es la moda que viene? Entonces hoy estamos de moda verde y mañana de moda azul y pasado mañana de moda gris. Él busca lo que viene, sus deseos. Pero dice la Escritura, el que hace la voluntad de Dios. ¿Quién es el que hace la voluntad de Dios? Aquel que es santo, aquel que ha sido separado con un propósito, aquel que ha sido apartado por el Señor. Y los santos, ¿quiénes son los santos? Los que hemos sido redimidos y purificados. Son santos porque Cristo, y soy santo porque Cristo me ha hecho santo. No porque yo sea el mejor y el más portado así, no, sino es porque el Señor es el que me ha santificado. Su sacrificio en la cruz del Calvario me ha librado del pecado y de la muerte, y ahora estoy en un proceso de santificación, y esto es importante. No soy santo completo, estoy en un proceso de santificación. ¿Y por qué es importante entenderlo? Porque puedo fallar, porque sigo en este cuerpo, todavía no he sido glorificado, todavía ya no soy perfeccionado, todavía no he sido perfeccionado. Y eso
Es importante que nosotros lo podamos entender. La segunda carta que Pablo escribe a Timoteo en el capítulo 3, versículo 17, nos muestra algo importante porque está hablando de la palabra. Del versículo 16 quiero leerle, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cuándo vas a ser perfecto? ¿Cuándo? Ser perfecto es el camino que el Señor ha puesto para que nosotros seamos reconocidos y en nuestra vida se desarrolle la sanidad. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tú y yo estamos siendo preparados para toda buena obra, pero mientras estamos en el proceso de preparación, hay cosas que pueden o no salir bien. Y entonces por eso le decía que tenemos que quitar el ideal de una persona santa, aquel que no pasa por pruebas, aquel que de pronto no falla. ¿Un santo puede fallar? Pues claro. Pero ¿cuál es la diferencia? Que no se queda anclado a sus fallos, que no hace de su vida un peca y reza en pata, que no actúa de esa forma, sino que entiende que está siendo perfeccionado, que podemos fallar, puedo errar al disparar en el blanco, pero ese errar no quiere decir que me echo atrás y me vuelvo atrás, no, sino que aprendo de lo que no hice bien, porque estoy siendo perfeccionado, estoy siendo preparado para toda buena obra. Estamos en el proceso de santificación. La identidad es presente, la práctica en mí es progresiva. Yo me identifico como santo, pero no quiere decir que ya estoy perfeccionado. Por eso no puedo descuidarme. Por eso no puedo descuidarme. El hecho de que hoy me hayan salido bien las cosas no quiere decir que ya no van a venir más ataques a mi vida, ni se van a generar situaciones que vengan contra mí. Y yo tengo que entender eso. Soy santo, pero no he sido perfeccionado porque estoy en ese camino. Estoy siendo perfeccionado, estoy siendo terminado. No soy un producto acabado, sino soy un producto que está siendo limpiado por la presencia del Señor, por la sangre de Cristo. Estoy en ese proceso, en esa práctica. Y aquí el apóstol Pablo nos ilustra y nos coloca un propósito, y es todos los santos. Hay un alcance de la oración. La súplica es la oración específica. Y esto tiene algo que es importante. Pablo no dice supliquen por algunos santos. Tampoco dice supliquen por los santos que conozco, sino dice por todos los santos. Todos los santos, vuelvo y le digo, entendidos como esos que hemos sido separados, tomados por el Señor. Tú has sido tomado para este camino. Por eso el Señor cree y ha creído en ti. Y tú puedes lograrlo, y yo también puedo lograr el camino que me lleva a la eternidad. Dice, despacioso y angosto es el camino que lleva a la vida. ¿Qué mayor descripción de eso? Despacioso, no es un camino de afán. Ojo, pero tampoco es para dormirnos. No, es que yo no tengo afán de llegar al cielo. No, vamos caminando, pero es un camino despacioso. ¿Qué quiere decir? Que se camina todo el tiempo, pero con cautela. Que se está alerta frente a los ataques del enemigo. Entonces aquí hay una implicación. Hay una universalidad. No hay santos de primera, no hay santos de segunda, ni santos de tercera. Todos necesitan oración. Hay igualdad, no hay distinción de jerarquía. El mundo presenta, es que este es mejor, este es más santo, este sí es perfecto. No, el Señor no hace distinción. No dices que Juanito es más santo que Pepito. No, dice santos. Están en el camino de la perfección. Hay una comunión importante. Cuando el apóstol dice súplica por todos los santos, nos lleva a entender que somos un cuerpo. Lo que afecta a uno afecta a todos. Lo que usted hace solo nos afecta. El pecado
que conscientes nos afecta. El orgullo que conscientes nos daña. Las cosas que no enfrentas, que sabes, nos hacen daño. Porque somos un cuerpo. Cada creyente debe orar por los demás, no solo por sí mismo. La oración no solo es por ti, ay Señor, dame, bendíceme. La oración del dame, bendíceme, quiéreme, tómame. No, es también la oración por otros. Bendice a mis hermanos. Y esto nos lleva a tener que entrar en el escenario de ser comunidad, de acercarme a otro, de conocerlo, de escucharlo para orar también por él. Y esto es importante, necesitamos quebrantar el individualismo cristiano y empezar a entender el cristianismo como esa comunidad. El soldado legionario no pelea solo, se une. El soldado se une con su legión y pelean juntos unidos, se respaldan y van adelante. Eso es lo que refleja esta enseñanza. Dice Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Necesitamos entender que ser santos es lo que nos une y necesitamos la súplica, la oración por otros. En el contexto de la batalla espiritual que estamos viviendo, la súplica por todos los santos es crucial. El enemigo ataca a todo el cuerpo, no solo a individuos. Por eso la oración debe ser también colectiva, es individual y colectiva. Un soldado que se empieza a aislar es presa fácil. Cuando te empiezas a aislar eres presa fácil. La Legión Unida en oración nos mantiene firmes. Las victorias y derrotas son compartidas. Nos alegramos con los que se alegran, lloramos con los que lloran. La intercesión nos conecta. La súplica por todos los santos nos recuerda que la batalla espiritual no es un asunto individual, y esto es importante. La guerra espiritual no es individual, somos un cuerpo y necesitamos orar los unos por los otros. La súplica es por todos los santos. Le pregunto, ¿ha orado por mí? ¿Has orado por el hermano que viste este fin de semana? ¿Has orado por aquel que aparece con un nombre en tu pantalla cuando estás? ¿Has orado por él? Pero no lo conozco, no sé. La súplica por todos los santos. Ay, no, yo oro por estos que me caen bien y por estos que me caen mal no oro. No, por todos los santos. Los santos no son perfectos, y esto es importante que lo tengamos presente. Los santos no son perfectos, son apartados. No eres perfecto, estás en el camino de ser perfeccionado. Estoy en el camino para ser perfeccionado, y es importante entender que el santos no está diciendo, Pablo en el griego no está diciendo que los hagios, que es la palabra original, son personas sin pecado. No, no está diciendo eso Pablo. Son personas apartadas por Dios, llamadas por Dios y en proceso de ser santificados. Tú y yo hemos sido llamados, hemos sido escogidos por el Señor y estamos en el proceso ¿de qué? De ser santificados. Por eso si hoy fallaste, pues levántate, mi hermano, vamos, levántese, no se quede ahí, vamos arriba. No nos quedemos presa de esas situaciones, sino vamos a creer que Dios es el que está en nosotros y el que nos bendice. Dice Efesios, nos habla de que Cristo se entregó, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. ¿Quién es el que nos santifica? El Señor es el que nos amó y se ha entregado por nosotros para santificarnos, habiéndonos purificado a fin de presentarnos
como una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. El Señor está usando procesos en tu vida para santificarte. La santidad es un don que se recibe por la gracia de Dios. La santidad es un llamado a vivir de acuerdo con esa nueva identidad. Necesitas vivir acorde a la nueva identidad. Ya no eres del mundo, eres hijo de Dios. Pórtate como hijo de Dios. Eres embajador del cielo. No haga quedar mal al Señor. No sea usted el instrumento de burla, no sea usted ni yo seamos el instrumento para dañar la fe de otros, porque a veces decimos, no, yo soy cristiano. Y actuamos mal, y robamos, y engañamos, y mentimos, y nos portamos. ¿Qué diferencia hay entre el mundo, entre ser del mundo y ser de Cristo? ¿Hay alguna diferencia? Tú y yo tenemos que marcar esa diferencia, mostrar que sí hay una diferencia, que no es lo mismo. El mundo dice, pues no hay diferencia, porque igual usted va y reza allá. Alguien una vez me dijo algo que me dolió la verdad. Dijo, pues es que ir a la iglesia cristiana y la iglesia católica eso es lo mismo. Ir a la iglesia de X o Y cosa, todas las iglesias son lo mismo. Yo dije, uy, no. Aquí estamos en algo que no está bien. Si esta persona no está notando una diferencia, entonces no estoy siendo luz. Mi luz ya no es luz, sino es tinieblas. Ya no soy sal, mi sal ya es insípida. Y eso me confronta. Y yo le digo a usted, ¿se nota? ¿Se ve que es diferente? Si somos cristianos, si en Colombia se habla que somos cristianos como 10 millones de personas, ¿por qué no ha sido nuestra nación transformada? ¿No será que hay una desconexión entre el ser cristianos, decir que somos cristianos y el serlo verdaderamente? Porque tal vez se volvió una moda, es chévere decir que soy cristiano, es bonito. Pero hay una transformación, estás en el proceso de ser santificado y de ser limpiado, o eres cristiano por interés. Es un don, es un llamado, un destino. Seremos completados y perfeccionados en este proceso. Y mira, ¿por qué es importante entender la súplica por todos los santos? Y con cada pieza de la armadura quiero darle un ejemplo de cómo puede usted orar. La pieza de la armadura, la primera es el cinturón de la verdad. Si entendemos que como santos debemos suplicar por los santos, nuestra oración pudiera ser, Señor, ayuda a Pepito a permanecer en la verdad. Ayuda a Juan, ayuda a Pedro, ayuda a Santiago, a Camilo, a Gerson, ayuda, Señor, a Camila, a Ana Tilde, a Claudia, a Tania, permanecer en la verdad. Eso es que súplica específica por los santos. ¿Usando qué elemento? El cinturón de la verdad. Señor, que permanezcan en la verdad, que no sean movidos por vientos de falsas doctrinas. La coraza de justicia. Señor, oramos para que haya una conciencia limpia. Señor, una conciencia de justicia en el actuar, en el ser. Señor, que sus emociones, que su corazón no sea un corazón de doble ánimo. Padre, oramos para que haya transformación, que su corazón sea limpio. Coraza de justicia. Siguiente elemento, el calzado de la paz. La súplica por los santos pudiera ser, Señor, ayuda a David a que tenga paz en medio de la tormenta. Ayuda, Señor, a Víctor
Ayuda, Señor, a Roberto. Ayuda, Señor, a Óscar a que tengan paz en medio de la tormenta. Súplica por todos los santos. El escudo de la fe me llevaría a elevar una súplica. Señor, apaga los dardos de fuego del maligno que vienen ¿contra quién? Pero ¿sabes por qué a veces tu oración no es y no se eleva como súplica por todos los santos? Porque nos gusta ser general. Señor, bendice la iglesia. Señor, bendice. Está bien. Pero la iglesia tiene nombres. La iglesia somos personas. Apréndelos. No le digo apréndase los nombres de todos, no. Pero por lo menos conozca el de varios, para que pueda llevar esa súplica delante de Dios por ellos. Ora por otros. Nuestro ejercicio de oración, dar gracias, orar por otros. Orar por otros, ¿a qué involucra? Los santos por nosotros como hermanos. El yelmo de la salvación nos lleva a elevar una oración. Señor, que Juan no olvide que es salvo, que tenga seguridad, que Lorena, Señor, no olvide que ella es salva, que a pesar de las pruebas que enfrenta, no olvide que es salva, que Livia no olvide, que Alicia no olvide que son salvos, que a pesar de las dudas, de las cosas, Señor, no olviden que son tus hijos, no olviden que no son santurrones, sino son santos en camino de perfección, están siendo perfeccionados, que hemos sido apartados y estamos en el proceso para ser santificados. La espada del Espíritu nos llevaría a orar. Señor, quita todo lo que impide que Pepito pueda orar, pueda aprender la palabra. Todo cansancio mental, todo eso se ha quitado de su vida, Señor, que pueda aprender la palabra. Súplica por todos los santos. Está suplicando por los santos. La súplica no es general, la súplica es específica. Se suplica ¿qué? Misericordia. ¿Quién suplica misericordia? El que está preso, el que está con una condena, que dice, quítenme esto, denme una oportunidad, yo voy a hacerlo. Eso es específico. La súplica por todos los santos no es general, es específica. Y ahí es a donde nosotros tenemos que entender y tenemos que ir. La santidad no solo es individual, sino es colectiva. La santidad es personal. Pero no quiere decir que es privada. Yo soy cristiano, pero... Los santos son un cuerpo, somos un cuerpo, no una colección de individuos aislados. No, somos un cuerpo, estamos juntos en el proceso. No se puede pelear la batalla espiritual solo. La oración por los santos me conecta con el cuerpo, me protege del aislamiento. No te aísles, no te salgas, no. Vamos, conéctate, súmate a lo que estamos haciendo. Necesitas ser parte, sé parte del cuerpo. No sigas siendo individualista, sufriendo solo, venciendo solo. Por eso el enemigo lo coge como león rugiente y se lo devora. El enemigo busca dividirnos. La oración busca unirnos. El enemigo busca aislarte. La intercesión te conecta con el cuerpo. El enemigo ataca tus puntos débiles. Los santos se apoyan mutuamente. Necesitamos crecer. Necesitamos entender el propósito que Dios tiene para nuestras vidas y para nuestros corazones. Somos santos no porque seamos perfectos, sino porque estamos separados por Dios. Y separados por Dios para el proceso de ser santificados. Somos santos y en proceso de ser santificados. Somos apartados, separados de parte de Dios. Y estoy en el proceso. ¿Estás en el proceso? No eres perfecto. No soy perfecto. Tengo fisuras y errores.
Pero todos los días me acerco al Señor y le permito a Él que perfeccione mi vida, que me santifique, que me corrija. La Escritura me va a corregir. Ora por los santos siendo específico. No solo di, Señor, bendícelos, no, conoce las necesidades concretas y ora por ellos. Con perseverancia, todo el tiempo, perseverantes. Con amor propio, acercándonos el uno al otro, sabiendo y reconociendo que juntos necesitamos ser transformados. Santos no es perfecto. Los santos han sido apartados, tomados, elegidos por el Señor. ¿Para qué? Para ser perfeccionados por el proceso, para ser limpiados a través de la palabra, para ser mudados, cambiados, a ser mejores. Los apóstoles fueron elegidos por el Señor. ¿Para qué? Para ser perfeccionados. El Pedro que empezó no fue el Pedro 3 años y medio después, no fue el mismo. Y después de que el Señor se va, no fue el mismo. El Pablo que perseguía a la iglesia, elegido por el Señor, fue transformado, mudado, cambiado, sus pasiones fueron cambiadas y ahora orientadas al propósito de Dios. Estoy siendo orientado al propósito que Dios tiene para nuestras vidas y nuestros corazones. Quítate esa carga de pensar que santo es que ya soy perfecto. No, no eres perfecto. Estás en ese proceso. Por eso fallamos. Pero no nos quedamos en las fallas. No hacemos del fallar un estilo de vida, sino perfeccionados por el Señor. La santidad es el don, es el llamado y es el destino. Viene como un regalo de parte de Dios. Es el llamado a vivir acorde a esa nueva criatura que yo soy, esa nueva identidad que Dios ha puesto en mí. Y es el destino, porque estoy siendo completado, perfeccionado. Y quiero repetirle lo que Pablo escribe a Timoteo. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y eso es que preparado es que no eres un producto terminado. Eres un producto que está siendo transformado por el Señor, perfeccionado por el Señor. Las pruebas te perfeccionan, la adversidad te perfecciona, pero también lo bueno te perfecciona. Déjate perfeccionar, dejémonos perfeccionar por el Señor y acerquémonos a Él y pidámosle que nos ayude. Padre Celestial, oro, Señor, para que hoy seamos libres, Señor, de esos pensamientos que han venido a nosotros, de esas cosas que han venido a nosotros a sacarnos del propósito y del camino. Padre Celestial, hoy yo te pido que tú nos ayudes. Espíritu Santo, ayúdanos, Padre. Fortalece nuestras vidas y nuestros corazones. Señor, libéranos. Libera nuestras vidas. Haznos ser los hombres, mujeres que tú deseas que nosotros seamos. Espíritu Santo, perdónanos por tener el pensamiento de que santo es perfecto y no entender que somos apartados, separados, elegidos por ti para ser perfeccionados. Señor, invitaste a tus discípulos diciendo, ustedes saben pescar, pero yo los voy a hacer pescadores de hombres. Voy a reenfocar, voy a perfeccionarlos a ustedes. Señor, nos has invitado a ser tus hijos porque quieres perfeccionarnos. Aquí estamos, somos como el barro. Dile al Señor, yo soy como el barro. Yo soy como el barro, perfeccióname, Señor. Padre,
Nos llamas, nos buscas, nos deseas. Pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes, nos fortalezcas, nos llenes con tu gracia, amor, favor y misericordia. Guíanos, Señor, fortalécenos, Señor, y llénanos con el favor, la gracia y la misericordia. Gracias por bendecirnos y acercarnos a ti. Bendecimos tu nombre y lo exaltamos y lo glorificamos. Señor, queremos acercarnos a ti. Queremos ver el resultado precioso que tú tienes para nuestras vidas y corazones. Gracias por lo que has hecho. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Santo no es perfecto. El santo es aquel que ha sido escogido, llamado para ser perfeccionado. No te rindas, sigue en el camino. Conéctate con lo que tenemos preparado. Sé parte, esfuérzate, persevera. Hasta que Dios venga, vamos a perseverar. Perseveremos juntos y honremos al Señor. Que Dios bendiga su vida y su corazón. Gracias por habernos sintonizado y haberse conectado. Hasta nuestro siguiente tiempo. Dios bendiga su vida. Escríbanos si necesita ayuda. Estamos para juntos bendecir al Señor y honrarle. Dios te bendiga.